Hacer una memoria de lo que hace con su sueldo habitualmente, ¿a qué cosas le destina la mayor cantidad, la mayor porción de sus saberes? Bueno, hay una estadística que se ha puesto a analizar efectivamente a qué se destina el dinero de los hogares argentinos y entrerrianos. A través de la encuesta nacional de gastos de hogares del INDEC, que cada tanto da a conocer sus resultados, vamos a conocer puntualmente qué pasa en la provincia de Entre Ríos y en provincias vecinas que tienen un comportamiento similar respecto a, como decía Cristian, en qué se gasta en los hogares, y después vamos a puntualizar con qué formas de pago se compran los alimentos y qué alimentos son los que se compran más, cuáles los que se compran menos, según los resultados que dio a conocer esta encuesta que se realizó a través del INDEC. Bueno, vamos a comenzar a ver en qué gastan los entrerrianos el dinero en sus hogares, a qué lo destinan puntualmente. Vamos a ver ahí, vamos de lo que más consumen, claro, a lo que menos. Dice, alimentos y bebidas no alcohólicas, el 22,8%. Yo creo que vamos a coincidir, ¿no? Sí. Es en lo que generalmente, salvo algunas excepciones, más se gasta en una vivienda, sobre todo si es una vivienda familiar, ¿no? Los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Después, en cuanto a vivienda, se refiere al alquiler o a una refacción de una casa, el agua, la luz, el gas, que son los servicios y otros combustibles, 14,5%. Ese es el comportamiento acá. En Entre Ríos, después en otras provincias puede llegar a variar. En cuanto al transporte, ocupa el 13,9% de los gastos en los hogares de nuestra provincia, y es cierto, uno piensa acá principalmente se da con el tema del colectivo, por ahí algún taxi, alguien que excepcionalmente pueda tomar un avión, quizás el subte en Buenos Aires sea algo común en cuanto a un gasto, pero no acá en la provincia de Entre Ríos. Recreación y cultura me pareció elevado, 9,2%, ¿no? Sí, sí. Yo coincido en el orden, pero me parece que los porcentajes deben ser un promedio. Porque si vos te pones a alquilar, a ver el valor de un alquiler, hoy se lleva mucho más que el 14% de un sueldo. No hay un alquiler que baje de los 10.000 pesos. Claro. En sueldos que tenés promedio en Entre Ríos, de 20. Sí. Bueno, después está en cuanto a recreación y cultura, decíamos 9,2%, ropa y calzado 7,7%. Y se compra más ropa que zapatillas o zapatos. Porque dura más. Sí, por supuesto. Respecto a la salud, 6,7%. Y una característica que se da es que en los hogares donde hay adultos mayores, ahí se nota que el gasto es mayor, que supera el de otros hogares, el de otras viviendas. En cuanto a comunicaciones, 5%. Esos celulares. Sí, celulares, teléfono, internet, fijo, sí, ¿no? El teléfono. Fijo, ¿viste lo que la guía? La guía bueno, del teléfono pero, no tiene más teléfono. Pero comunicaciones te incluye hasta, por ejemplo, el correo, Cristian. ¿Viste? Por ahí cuando hagas un gasto de envío de algo que compraste, bueno, también está incluido ahí en comunicaciones. Bebidas alcohólicas y tabaco, 2,3%. Supera incluso a la educación, que es el 2%. Que se invierte. Pero bueno, en la Argentina está la característica de la educación pública, ¿no? Sí, claro. Pero, te reitero, me parece un promedio. Me parece que en algunos casos sí coincido en que la gente gasta la mayor parte de su sueldo en comida, y después en la vivienda y en el transporte, en ese orden. Pero me parece que se lleva mucho más que ese porcentaje. Claro, lo que pasa es que destinás poco a recreación y cultura. Y lo que pasa, claro, vos decís es un promedio, está bien, no sé, calcula que la mayoría de los entrerrianos alquila, porque también el promedio está hecho en base a quienes no pagan un alquiler o probablemente no tienen que invertir mucho en una construcción o en una refacción. Entonces, por eso por ahí termina siendo ese porcentaje que vos decís que parece tan bajo, ¿no? Porque están todos incluidos, quienes tienen una vivienda y quienes no. Porque el que alquila una casa está condicionado en su ingreso mensual de una manera que otro no es una plata muy importante, un porcentaje muy importante. Por eso todo el mundo quiere tener una casa propia, aunque pague una cuota. Pero quiere hacer, porque no solamente es tuya. Pero no es solamente por el designio ancestral de tener el techo propio. Es porque en la economía diaria se te va, yo creo que más del 30-35%, ¿no? Claro. Bueno, de los ingresos. Sí. Un alquiler, teniendo en cuenta lo que cuestan los alquileres en una provincia como Entre Ríos, que me parece que en algunos casos están sobrevaluados, y lo que es el ingreso medio de un entrerriano hoy, que tiene una relación histórica dependiente de la administración pública. Y ha quedado muy bajo, muy bajo. Y termina siendo, claro, pero aún en buenas épocas el sueldo de empleado público promedio no es alto.
Está entre bueno, lo hemos hablado acá, lo que son los sueldos en relación a provincias vecinas, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero bueno, esta encuesta pasa eso, ¿no? Se promedia con quienes sí tienen la casa propia, entonces por eso termina siendo ese el porcentaje que se termina destinando según esta encuesta. Después, ¿cómo se pagan los alimentos? ¿Qué métodos de pago se eligen? ¿Ustedes cómo hacen? ¿Vos en efectivo con el cash? Yo no manejo nunca plata, pero con tarjeta de débito. Pero ¿Vos, María, vas con la plata o con tarjeta de débito, crédito? Pero depende de dónde vayas también. Claro, sí, trato del débito. Bueno, yo débito. Trato de que sea, pero ahora que tengo una tarjeta re rota, voy con las dos cosas. Entonces pasa el débito, estoy así, digo, que pase. No pasa, bueno, pago. Sí. Bueno, pero el débito no es el más elegido. No. Acá, según lo que determinó la encuesta, vamos a repasar ahí, si te parece, la placa. En realidad, la mayoría de la gente elige el efectivo, Cristian, para hacer las compras de alimentos puntualmente. Ahí estamos viendo que el 85,5%, hay un 85,5% en efectivo. Después, un 8,2 tarjeta de débito, un 4,3 tarjeta de crédito y 1,9 fiado. El fiado después, de almacén, porque está el crédito de fiado. Sí, dice fiado. Ahí yo miraba la encuesta y decía fiado, a deuda. Te daba como varios ítems, ¿viste? Se fue sin pagar. Es lo mismo. Sí, es lo mismo, en definitiva que... Altísimo lo del efectivo. Y eso que hay muchas promociones para comprar con débito o crédito. Lo que pasa es que también el comerciante le rehúsa venderte con débito. Cuando puede saltear esa pero en Super, en Sniper, no. O te dicen, por ejemplo, te dicen, si pagás en efectivo, tenés un 10 de descuento. ¿Y débito es lo mismo? No, con débito no. Pero estamos hablando de lo mismo. Pero esto es alimentos. Yo te creo en la ropa o en el calzado por ahí sí, pero acá puntualmente hace referencia a los alimentos. Por eso a mí me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que la compra minorista, la compra de despensa, de almacén, no claro, se sí. Uno lleva la panadería, la verdulería. De carnicería, es como en efectivo casi siempre. Sí. Bueno, en cuanto a los hábitos de compra, ¿qué es lo que más y lo que menos se compra? Bueno, va variando. Hay personas que hacen compras semanales, quincenales. Vamos a ir viendo en realidad cuáles son los productos que más compra la mayoría o que al menos coinciden, según esta encuesta. El té, café y yerba, un 97,5% de los hogares encuestados compra alguno de estos productos. En eso vamos a coincidir. Probablemente en la gran mayoría de los hogares nos falta. Frutas y verduras, el 97,4% las compra. Como decía Cristian, bueno, muchas veces se elige comprar en las verdulerías o en la calle porque conviene más y ahí acá está el pago en efectivo. La carne, el 95,8% compra algún tipo de carne. Poco vegetariano veo. Sí. El pan, el 88,7%. Y la mayoría de la gente vi acá de la provincia que lo compra al menos una vez a la semana. La mayoría. Al menos una vez a la semana. En cuanto a la leche, el 87,9%. Sí, es cierto, sobre todo en los hogares donde hay chicos. Pescados, no tanto, el 58,4%. Y los congelados son los productos que menos se compran, porque son los más caros y no son frescos, obviamente. Desde ya la gente si puede evitarlos, ¿no? Pero además es una costumbre nueva, si se quiere, comprar congelado, de los últimos tiempos, de los últimos años. No hay una histórica costumbre de comprar congelados. Pero por ahí ustedes cuéntenos si opinan lo mismo, si coincide con la diaria, la cotidiana de todos ustedes esta estadística que efectivamente es, como decíamos, un promedio de la realizada por la Encuesta Nacional de Hogares. ¿Nuestros números se los recordamos?